Hey, a toda esa gente sin nada mejor que hacer. Bienvenidos a Mundo Novel Fanfic, ese rincón del internet donde vienes buscando historias y terminas cuestionándote si tu vida tiene sentido, pero oye, al menos aquí todo está escrito mejor que tu último mensaje en WhatsApp. Por cierto, estas historias no son mías, porque si lo fueran, estaría en una isla paradisíaca disfrutando de los millones. Así que todo el mérito, y las demandas legales, van para sus respectivos autores. Yo solo estoy aquí para narrarlas y recordarte que la realidad es tan deprimente que un buen fanfic siempre será la mejor escapatoria. Ajusta tus audífonos, prepárate para lo inesperado y no te olvides. Aquí sobrevivimos a punta de historias y café frío. Renacido como Shinigami. El clon más fuerte. Resumen. ¿Qué demonios? ¿Transmigraste al mundo Shinigami? Ni hablar. ¿Que me obliguen a hacer esto? ¿Por qué tengo que luchar contra Zaraki Kenpachi? ¿Voy a morir, no? ¿Cuál es la recompensa por ganar? ¿Una belleza? Bien, me apunto. Vamos. Prepárense para morir. Inicia. Renacido como Shinigami. El clon más fuerte. Capítulo 1. Viajando. Me voy. En el momento en que Liu Jin abrió los ojos, se sorprendió. Azulejos grises y paredes blancas, y no muy lejos de allí, un edificio gigante parecido a una iglesia, eso es todo. Dim Dong. Felicitaciones, anfitrión, por comenzar tu aventura en el mundo Shinigami. Tus atributos básicos son los siguientes. Nombre. Liu Jin. Género. Masculino. Edad. 110 años. Equipo afiliado. Equipo 12. Asiento. Séptimo asiento de la 12ª división. Zanpakuun. Ballena blanca. Valor de almacenamiento. 0. Entonces, ¿he viajado al mundo de los Shinigami? Liu Jin se rascó la nuca, mirando la Zanpakuun con empuñadura blanca plateada que tenía en la mano. Anuncio Liu Jin. Una voz irritable y ansiosa vino desde afuera de la puerta. Antes de que Liu Jin pudiera reaccionar, la puerta de su habitación se abrió de golpe. El capitán de la 12 división, Kurotsuchi Mayuri, tenía un rostro tan atractivo como el de un faraón egipcio. Ese tal Zaraki Kenpachi está buscando pelea contigo otra vez. Si no te vas, va a derribar mi oficina de desarrollo tecnológico. Te ordeno que lo mates de inmediato. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Liu Jin estaba confundido. Nie Jinmen añadió con indiferencia. Así podrás asumir su puesto como capitán de la 11 división. Aunque aún no había reaccionado, ya lo habían expulsado del cuartel del 12 escuadrón. Miró el letrero de la oficina de desarrollo técnico en el viento y finalmente suspiró. Sin embargo, en ese momento, sintió que estaba rodeado por un aura asesina inexplicable. La risa atrevida y salvaje detrás de él hizo que Liu Jin temblara por todas partes. Liu Jin. Me hiciste buscarte durante tanto tiempo. A través de la cálida luz del sol, se puede ver desde las sombras proyectadas en el suelo que el enorme hombre detrás de él ha levantado el zanpakuto en su mano. Al segundo siguiente, estaba a punto de cortarle el cuello. La chica de cabello rosado que yacía sobre su hombro apretó los puños y levantó las manos en alto. Xiaojian. A la carga. Liu Jin giró la cabeza, temblando, y vio a Zaraki Kenpachi con una cicatriz en la cara. Temblando, Liu Jin rompió a llorar y corrió tan rápido como pudo. Ah, jajaja. Jajajaja. Zaraki Kenpachi parecía muy emocionado. El cuchillo en su mano subía y bajaba, y blandió y cortó rápidamente detrás de Liu Jin. Si Liu Jin no hubiera corrido tan rápido, ya se habría convertido en pasta de carne. Anuncio qué odio tan profundo sentimos contra ti. ¿De verdad quieres matarme? ¿Qué demonios está pasando? Acabo de cruzar al mundo de los Shinigami, y antes de que pudiera saber quién era, dónde estaba y qué hacía, me estaban cazando. Esto es demasiado amargo. Gogo. Xiaojian. Persíguelo. Kusagi y Yachiru todavía estaba avivando las llamas. La risa de Zaraki Kenpachi atravesó el cielo. La persecución duró toda una tarde, y Liu Jin finalmente comprendió que no podía escapar. Al pasar junto a la 10ª división, Liu Jin escuchó a Itsugaya Shirm, que acababa de partir, decir: ha comenzado de nuevo. Liu Jin cerró los ojos instantáneamente y corrió más rápido. Después de girar varias esquinas, finalmente me deshice del hombre salvaje que estaba detrás de mí. Mientras recuperaba el aliento, escuchó que alguien de la patrulla del Escuadrón 10 se acercaba y vio a Liu Jin apoyado contra la pared, recuperando el aliento. Varias personas señalaron a Liu Jin y se rieron. Míralo. El capitán Zaraki lo está persiguiendo otra vez.
Jadeando como un perro, realmente estás avergonzando al Escuadrón 12. Jajaja y capítulo 2. Vergüenza anunció. Liu Jin levantó la cabeza y los miró, sus ojos llenos de malicia, pero nunca esperó que realmente se acercaran. Uno de ellos le dio un puñetazo a Liu Jin en la cabeza. Pedazo de basura, ¿por qué nos miras así? No creas que puedes presumir ante nosotros solo porque eres el oficial en jefe de la 12 división. El capitán Nie siempre ha tenido la esperanza de que el capitán Zaraki te matara a machetazos. Cada palabra era tan dura que Liu Jin realmente quería contraatacar. Sin embargo, en ese momento se escuchó una voz ligeramente familiar. Ustedes sí que saben lo que piensa la capitana Nie. Sus conocidas botas blanco plateado, sus piernas largas, esbeltas y suaves, y una minifalda que apenas le llega al trasero. Soy Nie Jinmen, vicecapitán de la 12ª división. Al ver venir al capitán adjunto, las expresiones en los rostros de varios chicos arrogantes se volvieron un poco feas. Ustedes, los de la 10ª división, son realmente poderosos. Incluso intimidan al oficial jefe de la 12ª división. Nie Jinmen aún conservaba su rostro inexpresivo y su tono mecánico, pero era incuestionable. Los muchachos estaban un poco perdidos, sabían muy bien que no podían vencer al capitán adjunto que tenía frente a ellos. Sal de aquí ahora mismo y ve a disculparte con tu capitán, o puedes venir a la 12ª división y ser un espécimen. Anuncio. Las frías palabras de Nie Jinmen casi asustaron a estas personas hasta la muerte. Se dieron la vuelta y huyeron. Liu Jin finalmente dio un suspiro de alivio y casi se desplomó en el lugar. Nie Jinmen miró a Liu Jin y le preguntó: ¿Cuándo te volviste tan cobarde? ¿Cobarde, insoportable? Esta palabra es realmente hiriente. Un hombre que una vez incluso pudo derrotar al capitán Zaraki ahora está siendo intimidado por un grupo de secuaces. Quizás debería decir que eres verdaderamente vergonzoso. Entonces Nie Jinmen ayudó a Liu Jin, pero en este momento puede parecer que lo hizo por preocupación por sus subordinados, pero en realidad todavía lo menospreciaba en el fondo. Tienen razón. Estás avergonzando al Escuadrón 12. Cada palabra y frase es desgarradora. Liu Jin apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, la risa salvaje volvió a sonar en sus oídos. Ja 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 ja. ¿Estás aquí? Anunció. Liu Jin se asustó al instante, saltó y echó a correr. Pronto, Zaraki Kenpachi pasó corriendo junto a Nie Jinmen y persiguió a Liu Jin. Nie Jinmen permaneció allí sin moverse. Pero mientras corría, me sentí un poco incómodo. Realmente estás avergonzando a la 12ª división. He pensado en esta frase muchas veces en mi mente. Me temo que no puedo escapar de ello, así que como no puedo escapar de ello, simplemente lo enfrentaré. De repente se detuvo, y Zaraki Kenpachi, que lo perseguía felizmente, se sobresaltó y se detuvo también. Amabilidad. Aunque los hombros de Liu Jin temblaban, sostenía la espada firmemente en su mano. Hermano, mi vida depende de ti. Ah. Vamos. Liu Jin sacó su espada Zampo, se giró y apuntó a Zaraki Kenpachi. Zaraki Kenpachi. Te venceré. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Zaraki Kenpachi estaba sumamente feliz. Después de 3 años, por fin estás dispuesto a enfrentarlo. ¿3 años? Liu Jin seguía un poco confundido, pero Kusagi Shiyachiru saltó del hombro de Zaraki Kenpachi y se hizo a un lado. Hace 3 años, Xiaobai pudo vencer a Xiaojian. Debería poder hacerlo ahora. Capítulo 3. Encuentro. Anuncio. Yachiryu, ¿crees que me atrevería a desafiarlo si no hubiera crecido? Zaraki Kenpachi también sacó el cuchillo cortante de su cintura y lo apuntó a Liu Jin frente a él. Ya que te tomó 3 años atreverte a pelear conmigo, entonces te dejaré ver cuánto ha crecido mi fuerza en estos 3 años. Ah. Con un rugido, la Zanpaku TM de Zaraki Kenpachi se abalanzó sobre él en un instante. Liu Jin se asustó, pero Shinger la esquivó. Sin embargo, la Zanpaku TM de Zaraki Kenpachi se abalanzó una y otra vez, con tanta velocidad y tantas veces que era difícil seguirle el ritmo. El momento en que el cuchillo Zampo en la mano de Liu Jin se encontró con la espada Genmu, el momento en que puso el cuchillo Zampo en su mano. La voz del sistema realmente resonó en la mente de Liu Jin. Dim Dong, felicitaciones al anfitrión por abrir el Shikai de la ballena blanca. Zanpaku. Ballena blanca. Shikai. Cuando una Zanpakuto toca la de otra, adquiere la misma habilidad y contraataca al instante. Las habilidades que se pueden copiar incluyen Reiyatsu, Kim, ataques físicos, etc. ¿Qué demonios? Resulta que la habilidad de mi Zanpo Dao es copiar la habilidad de los Zanpo Dao de otros.
Entonces, en ese momento, la Zanpakuto de Liu Jin poseía el poderoso Reiatsu de la Zanpakuto de Zaraki Kenpachi. En otras palabras, no solo resistió el ataque de Zaraki Kenpachi, sino que lo devolvió directamente. Al mismo tiempo, Liu Jin aprovechó la oportunidad para cortar a Zaraki Kenpachi con un cuchillo. Al ser una copia, el método de ataque de Liu Jin era el mismo que el del enemigo. El enemigo que tenía frente a él hoy, Zaraki Kenpachi, era conocido por su fuerza bruta. Ni siquiera sabía el nombre de su espada, y esta no tenía ninguna habilidad. Simplemente la golpeaba al azar. Anuncios y incluso una habilidad como esta puede ser copiada, entonces al mismo tiempo el Zanpo-Dao de Liu Jin también tiene un Reiatsu y un poder de ataque considerables. Zaraki Kenpachi retrocedió unos pasos, mirando la sangre que le brotaba del pecho. La emoción en sus ojos se intensificó aún más. Casi olvido tu habilidad, Zanpakuto. Con razón llevo 3 años queriendo pelear contigo. Porque solo cuando pelee contigo serás como yo, atacando hasta la muerte. Si es posible, Liu Jin no quiere que esto suceda. Sin embargo, debido a la espada Zampo, su habilidad de combate es copiar al enemigo, por lo que durante la batalla, el enemigo pensará que está luchando contra otro yo. ¿Cómo podría un hombre fuerte como Kenpachi Neki no disfrutar peleando consigo mismo? No quiero luchar a muerte contigo. La mano de Liu Jin sudaba mientras agarraba la espada cortante. Deberías conocer mi habilidad. Copiaré tu habilidad y te la devolveré el doble, definitivamente no puedes ganar. Eso no es necesariamente cierto. Zaraki Kenpachi puede ser el hombre más seguro de la corte Jingling. La batalla sigue intensa. Al igual que hace 3 años, la batalla entre los dos esta vez todavía destruyó la mayor parte de la corte Jingling. Pero a diferencia de hace 3 años, Liu Jin no derrotó a Zaraki Kenpachi tan fácilmente. En cambio, fue el capitán quien vino a detener la pelea. El anciano dijo que el salario de Liu Jin ya no era suficiente para reparar los edificios que habían destruido. El cuchillo en la mano de Liu Jin se ablandó inmediatamente, y se giró y se fue con 2 líneas de lágrimas. Zaraki Kenpachi finalmente respetó al anciano y dejó de actuar de manera salvaje. Capítulo 4. ¿Qué significa? Cuando Liu Jin regresó a la oficina de desarrollo tecnológico, la puerta estaba cerrada como de costumbre. Liu Jin estaba a punto de extender la mano para llamar a la puerta, pero luego la retiró. Las palabras que dijo el vicecapitán Ye Jinmen vinieron a mi mente. Esta vez no pude vencer a Zaraki Kenpachi y no sé si tendré el coraje para regresar a la 12ª división. Sin embargo, en ese momento, la puerta de la oficina de desarrollo tecnológico se abrió de repente. Anuncio Ye Jinmen se quedó allí sin expresión alguna. Entren rápido, el capitán y el vicecapitán del 10º escuadrón quieren verlos. ¿Escuadrón 10? Liu Jin, con una mirada confundida en su rostro, fue a encontrarse con los 2 capitanes con Ye Jinmen. Pero tan pronto como entró en la habitación, estaba llena de gente, las mismas personas que se burlaron de Liu Jin en ese momento. Antes de que Liu Jin pudiera siquiera quedarse quieto, aquellas personas rápidamente hicieron una reverencia de 90 grados. Lo siento. Vine a disculparme. Itsugaya Nsirm, como capitán de la 10ª división, fue naturalmente el primero en hablar. Estos tipos realmente no conocen las reglas y están causando problemas para el 7º puesto de Liu Jin. Liu Jin no se lo tomó en serio. De no ser por sus palabras, y por lo que dijo Ye Jinmen, probablemente no se habría motivado a luchar contra Zaraki Kenpachi. Si no hubiera habido esa batalla, ¿cómo habría sabido de mi capacidad para cortar con una espada? Así que tal vez esto sea algo bueno. Anuncio está bien, está bien. No me lo tomo a pecho. Liu Jin sonrió y agitó las manos. De repente, Matsumoto Rajiku se acercó más, y en ese momento, sus 2 grandes conejos blancos estaban a solo 1 centímetro de Liu Jin. La hemorragia nasal de Liu Jin brotó instantáneamente. Todos en la sala quedaron atónitos, y Liu Jin se desmayó en el suelo. Matsumoto Rajiku se arrodilló rápidamente y quiso preguntarle cómo estaba. Pero cuanto más se balanceaban los 2 trozos de carne en el pecho de Matsumoto Rajiku frente a Liu Jin, más no podía soportarlo Liu Jin, y su hemorragia nasal volvió a brotar. Matsumoto Rajiku casi no pudo esquivarlo, y Itsugaya Nsirm dijo con una cara oscura. Matsumoto, retrocede. ¿Oye? ¿Por qué? Liu Jin, el 7º asiento, parece estar herido. Matsumoto Rajiku aún parecía muy reticente. El rostro de Itsugaya Nsirm estaba extremadamente oscuro. Si no fuera por ti, ¿habría resultado herido? Matsumoto Rajiku seguía perplejo. ¿Cómo pudo pasar esto?
Mientras hablaba, se acercó a Liu Jin, y Liu Jin sintió como si estuviera a punto de tener una hemorragia cerebral. Itsugaya Shiram casi se desmaya de la ira. Matsumoto. Bajo control de emergencia, Liu Jin finalmente no murió por pérdida excesiva de sangre. Matsumoto Rajiku pensó que estaba confundido y se hizo a un lado. Itsugaya Shiram entonces llevó a sus compañeros de equipo a disculparse con Liu Jin. Naturalmente, Liu Jin los perdonó rápidamente y Matsumoto Rajiku se llevó al grupo de miembros del equipo. Antes de irse, Itsugaya Shiram dijo: Tu habilidad es aterradora. La habilidad es aterradora, ¿qué quiere decir esto? Anuncio después de que todos se fueron, Nie Jinmen abrió la puerta y entró. Escuché que acabas de sangrar por la nariz. Preguntó Nie Jinmen sin ninguna preocupación en su tono. Antes de que el hombre blanco pudiera responder, ella continuó. El maestro Nie me pidió que te ayudara a recuperar energías. Oh. Liu Jin pensó que había estado ocupado todo el día y que, de hecho, estaba un poco agotado física y mentalmente, así que sería bueno reponer fuerzas. Pero cuando levantó la vista al siguiente segundo, encontró a Nie Jinmen quitándose la ropa. Liu Jin quedó completamente sorprendido, su rostro se sonrojó mientras retrocedía. No, 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 ¿qué estás haciendo? Liu Jin se tapó la nariz con fuerza. Dios mío. ¿Acaso no quería morir de una hemorragia nasal? Nie Jinmen ya se había quitado la mitad de la ropa. Se dio la vuelta y preguntó confundida. Así es como solemos reponer fuerzas. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que así es como repongo mi energía a diario? Preguntó Liu Jin, sorprendido. ¿Cómo repongo mi energía? Nie Jinmen se había quitado toda la ropa que llevaba encima y su cuerpo blanco y delgado estaba expuesto al aire. Liu Jin apenas pudo soportarlo más y tuvo que girar la cabeza y dejar de mirar a Nie Jinmen. Nie Jinmen se dio la vuelta y caminó hacia Liu Jin. ¿Has olvidado que tengo hormonas energéticas en mi cuerpo? Mientras hagas conmigo lo más extático entre hombres y mujeres, las hormonas energéticas de mi cuerpo se transferirán al tuyo, para que tu Reiatsu se recupere rápidamente y tus heridas sanen al instante. Efectivamente, adiviné correctamente. Esta debe ser la idea que se le ocurrió al pervertido Kurotsuchi Mayuri. No, 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 me siento bien, no necesito reponer, ¿cómo podría Liu Jin soportar algo así? Nie Jinmen ya había caminado frente a Liu Jin. Esta es la orden del maestro Nie, no debes desobedecer. No, no necesito reponer mi energía, Liu Jin sintió que estaba a punto de ser engañado. Capítulo 5. Compulsión. La mano izquierda de Nie Jinmen se convirtió al instante en un taladro eléctrico. Al oír el sonido de la corriente, el rostro de Nie Jinmen se ensombreció aún más. ¿Seguro que no lo quieres? Maldita sea. Esto obliga a la gente a hacer algo. Si no lo hacen, morirán. En ese momento, Liu Jin finalmente entendió lo que significaba experimentar el verdadero significado de la muerte solo cuando uno está infinitamente cerca de ella. Aproximadamente una hora después, Nie Jinmen se vistió con una expresión de satisfacción en su rostro. Deberías descansar bien y empezar a trabajar mañana. Liu Jin yacía en el suelo con una mirada de desesperación. ¿Estaba seguro de que era Nie Jinmen quien le transmitía energía? Anuncio por qué siento que se están aprovechando de mí. Liu Jin miró al techo. Este mundo era realmente asombroso. ¿Qué enfrentaremos a continuación? Dim Dong. Felicitaciones, anfitrión. Has logrado el físico transformado de Nie Jinmen. ¿Qué? Liu Jin estaba sintiéndose melancólico, pero cuando escuchó la voz de este sistema, se quedó atónito por un momento. ¿Obtuviste el sistema de transformación de Nie Jinmen? Neimo es un humano artificial creado por Kurotsuchi Mayuri, con una estructura corporal extremadamente compleja. Se puede decir que contiene una gran cantidad de veneno y antídoto. En circunstancias normales, no puede ser asesinado, pero mientras Kurotsuchi Mayuri esté presente, puede recuperarse. Si uno obtiene tal estructura corporal, significa que básicamente ha ganado la inmortalidad. Anuncio, ¿pero por qué es esto? ¿Es porque ambos tuvieron contacto físico? Hay algo tan bueno. Las comisuras de los labios de Liu Jin se curvaron ligeramente. Si Liu Jin ahora es inmortal, entonces no hay necesidad de temerle a esto o aquello. O puedes intentar ver si realmente has alcanzado la inmortalidad. Dim Dong. Felicidades, anfitrión. Tu Reiatsu ha alcanzado el nivel de vicecapitán. ¿Te gustaría aceptar la misión de mejora? Justo cuando Liu Jin estaba aturdido, la voz del sistema volvió a sonar. Liu Jin se sorprendió un poco. ¿Ha alcanzado Reiatsu el nivel de vicecapitán? Es muy bueno.
Aceptar. Creo que si aceptas la tarea, obtendrás grandes recompensas. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por aceptar con éxito la misión de subir de nivel. La misión consiste en: derrota a un Shinigami de nivel vicecapitán para completar la misión. Recompensa: todo el Reiatsu del vicecapitán derrotado. Caramba. Esta recompensa es bastante generosa. Poseer un Reiatsu poderoso es extremadamente beneficioso tanto en combate como personalmente. Aunque Liu Jin es muy poderoso ahora, su Reiatsu no es suficiente, lo que llevó a que Ultimate lo aplastara cuando peleaba contra Zaraki Kenpachi anteriormente. Si Reiatsu es lo suficientemente fuerte como para aplastar a otros, entonces será completamente dominante en la batalla. Después de que Liu Jin hubo comido, bebido y dormido lo suficiente, comenzó a buscar un vicecapitán para desafiar. Hablando de la corte Jingling, hay un total de 12 vicecapitanes, algunos fuertes y otros débiles. Claro que es fácil desafiar a los débiles, pero el Reiatsu que se obtiene es relativamente bajo. Es un desafío para los fuertes, debería poder derrotarlo. Anuncio: después de todo, al menos empató con Zaraki Kenpachi. A la entrada del cuartel de la segunda división, Omaeda Marechillo torció ligeramente la boca y apretó ligeramente las patatas fritas. Pronto, la bolsa de patatas reventó bajo su presión, y las patatas volaron por los aires. ¡Ah! ¡Maldito bicho! ¿Cómo te atreves a desafiarme? Bueno, Liu Jin seguía pensando que debía empezar con este tipo que parecía fácil de vencer. Tenía que practicar sus habilidades después de todo, pero este tipo tiene muy mal carácter. Pero lo que dije es la verdad. De todos los vicecapitanes de los 13 equipos de la corte Jingling, me temo que eres el único que compró su puesto. Mira este atuendo, gran cadena de oro y reloj pequeño, parece tan lujoso como puede ser. Una y otra vez, no es una exageración, decir que es un hombre rico. Sui Feng salió del segundo equipo en ese momento. Parecía haber escuchado estas palabras y asintió con alivio. Por fin alguien dice la verdad. ¿Qué? Capitán, ¿cómo puede decirme eso? Omaeda Marechillo miró a Sui Feng con resentimiento. Alguien está acosando a su vicecapitán, ¿no debería ayudarme? Ayudarte. Cuanto antes mueras, antes renacerás. Sui Feng dejó estas palabras y se fue con el viento. Me temo que en todo el equipo 13, el que más espera que su vicecapitán muera es Sui Feng. Este tipo, Omaeda Marechillo, ¿qué tan débil debe ser para ser tan odiado por su propio capitán? Omaeda Marechillo apretó los puños detrás de Sui Feng, murmurando algo para sí mismo. Oye, si tienes tiempo para maldecir a tu capitán, ¿por qué no piensas en cómo derrotarme? Liu Jin sacó la Zanpakuun y apuntó a Omaeda Marechillo. Capítulo 6. Fuerza oculta. Omaeda Marechillo se sobresaltó y dio un paso atrás. ¿Qué diablos, chico? ¿Qué quieres decir con esto? Literalmente, quiero pelear contigo. Liu Jin sintió un ligero dolor de cabeza, casi olvidando que era un tipo cobarde. Cuando se enfrenta a una batalla, se seca las lágrimas y corre más rápido que nadie. Efectivamente, Omaeda Marechillo casi se retira a la puerta del cuartel de la segunda división. Acabas de luchar contra el capitán Zaraki anteayer. No creas que no lo sé. Anuncio: ustedes dos pelearon casi hasta empatar. Si no hubiera aparecido el viejo capitán, quién habría ganado o perdido es algo que aún no se sabe con certeza. ¿Y qué? La noticia de la batalla entre Liu Jin y Zaraki Kenpachi se había difundido rápidamente y a gran distancia. Omaeda Marechillo temblaba por completo. El capitán Zaraki es un imbécil. Ni siquiera nuestro capitán podría derrotarlo. Si logras empatar con el capitán Zaraki, ¿no estaría yo buscando la muerte si lucho contigo? Este tipo tiene razón. Bastante consciente de sí mismo. Pero eres un cobarde, un debilucho por naturaleza. ¿Lo sabe tu padre? Liu Jin retrajo la Zanpakuun con una mirada de desdén. Escuché que la ex vicecapitana de la segunda división, Omaeda Nozomi, era una figura formidable. Nunca se inmutó en la batalla, y no sé cuántas contribuciones hizo para proteger al Seireitei. ¿Cómo es que, siendo su hijo, esto es todo lo que eres capaz de hacer? Lo estás avergonzando de verdad. Lo que más odia a Omaeda Nozomi es cuando la gente lo compara con su padre. En ese momento, ya temblaba de ira, y la carne de su rostro temblaba. Dilo otra vez. No importa cuántas veces lo diga, no eres digno de ser su hijo. Liu Jin agitó las manos, con un desdén evidente en su rostro. Si no fueras su hijo, ¿cómo podrías haber conseguido el puesto de vicecapitán de la segunda división? Dicen que un hijo hereda el legado de su padre. Y ahora, mucha gente se ríe de ti a tus espaldas. No eres más que un perdedor inútil, un parásito de la corte Jingling.
Anuncio A. Aplástalo, cabeza de los 5 elementos. El Zanpakuto en la mano de Omaeda marrechilló se convirtió instantáneamente en un martillo de meteorito y voló directamente hacia Liu Jin. Vaya, este tipo está realmente enojado. Después de todo, era un tipo que no podía mantener la calma. Liu Jin no esquivó su ataque, sino que desenvainó su espada y lo enfrentó de frente. En el momento en que la ballena blanca tocó la cabeza de los 5 elementos, se transformó instantáneamente en un martillo meteórico y voló hacia Omaeda marrechilló. Omaeda marrechilló quedó aturdido y tuvo que rodar y arrastrarse para esquivar el ataque. ¿Qué le pasa a tu Zanpakudo? ¿Por qué es igual a la cabeza de mi Goxin? Ya que te enteraste de mi batalla contra el capitán Zaraki anteayer, ¿no te enteraste de mi habilidad con la Zanpaku TM? Liu Jin pensó que este asunto ya no era un secreto. Omaeda marrechilló miró a Liu Jin con incredulidad. ¿Qué quieres decir con eso? Liu Jin entonces recordó que el Zanpakuto de Zaraki Kenpachi no tenía habilidades Shikai. Ah, por cierto, casi lo olvido. La Zanpaku TM del capitán Zaraki no puede ser Shikai, sino que solo corta al azar, así que es razonable que la habilidad de mi Zanpaku TM no sea tan obvia. Liu Jin sonrió, pero su sonrisa era algo extraña. Pero ahora que estoy luchando contra ti, tal vez ya no sea un secreto. Omaeda marrechilló seguía aturdido, pero la Zanpaku TM de Liu Jin atacó de nuevo. Omaeda marrechilló quedó atónito por un instante, pues todos los métodos de combate de Liu Jin eran idénticos a los suyos. Anuncio todas las habilidades de la espada en su mano son casi las mismas que las de su propia cabeza de 5 elementos. Ya sea el modo de combate, los movimientos de ataque o incluso la capacidad de golpe, son casi exactamente iguales. Esto hizo que Omaeda marrechilló se asustara un poco y entrara en pánico, porque era como pelear consigo mismo. Liu Jin no tomó en serio a Omaeda marrechilló en absoluto. La fuerza de este tipo es simplemente regular. A medida que la batalla continuó intensificándose, Omaeda marrechilló finalmente fue derrotado por su propia habilidad. En el momento en que se acuclilló en el suelo jadeando en busca de aire, Liu Jin originalmente planeó darle a Omaeda marrechilló el golpe final, pero inesperadamente descubrió que el reiatsu de este golpe final era extremadamente grande y Liu Jin casi no pudo detenerlo. Liu Jin envainó la Zanpakudo, avanzó y se agachó. Así que has estado mintiendo todo este tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Omaeda marrechilló estaba cubierto de heridas y casi no tenía fuerzas para hablar. Liu Jin se burló. Mi Zanpakudo no solo copia la habilidad de otros, sino que también posee Reiatsu. Si no hubiera recuperado la ballena blanca hace un momento, podrías haber muerto a causa del poderoso Reiatsu de tu propia Zanpakudo. Liu Jin terminó sus palabras y se levantó para irse. Los ojos de Omaeda marrechilló estaban llenos de hostilidad, pero eran muy reservados. Dim Dong. Felicitaciones, anfitrión, por completar la misión. Consigue la recompensa de Reiatsu. Capítulo 7. Extraño anuncio. Liu Jin sintió al instante que el Reiatsu de todo su cuerpo se multiplicaba por más de 10.000. Este maldito niño esconde muchos secretos. El Reiatsu en él definitivamente no es inferior al de cualquier persona de nivel vicecapitán, pero este tipo ha estado haciéndose el tonto y pretendiendo ser un cobarde débil. ¿Por qué es esto? Si no fuera por su habilidad con la espada rota y la tarea del sistema que recibió esta vez, habría elegido accidentalmente a un tipo tan especial y probablemente nunca habría desenterrado este tesoro en toda su vida. O si no quiere, puede liberar Reiatsu él mismo, y todos los demás tendrán que tratarlo como un debilucho que ni siquiera puede vencer a algunos asientos del otro equipo. Este tipo ocultó deliberadamente la fuerza de Reiatsu, me temo que hay algún secreto oculto. Pero olvídalo, eso es asunto suyo. Liu Jin ha ganado un montón de dinero esta vez. Nada mal. En el camino de regreso me sentí lleno de fuerza. Pero al segundo siguiente, fue bloqueado por Sui Feng. Oye. Sui Feng miró a Liu Jin sin expresión alguna, pero sus ojos estaban llenos de malicia y una frialdad asesina. ¿Le hiciste daño a Omaeda? Ah. Liu Jin estaba un poco confundido sobre lo que Sui Feng iba a hacer. La relación entre el capitán y el vicecapitán solía ser la más plástica. Anuncio sin embargo, Sui Feng sacó su Zanpakudo al segundo siguiente y apuntó a Liu Jin. Capitán Sui Feng, ¿qué quiere decir? Liu Jin se cruzó de brazos, algo desconcertado. ¿Planea vengar a su vicecapitán? Si no recuerdo mal, ¿no estaba usted allí cuando lo desafié hace un momento? De hecho, deseaba su muerte. Demasiadas tonterías. Sui Feng no respondió a la pregunta de Liu Jin, sino que se abalanzó sobre él.
Liu Jin, demasiado perezoso para desenvainar el cuchillo zampo y resistirse, cayó al suelo con la vaina en la mano. La expresión de Sui Feng era extremadamente fea. ¿A quién estás menospreciando? No pretendo pelear con el capitán Sui Feng. Liu Jin no quería perder el tiempo, pues no había recibido ninguna misión y desconocía el físico de Sui Feng o si le sería beneficioso. Sui Feng sonrió fríamente. ¿Tienes miedo de morir en mis manos? Ay, capitán Sui Feng, se ha confiado demasiado, suspiró Liu Jin. Solo me temo que, si lo derroto hoy, la gente de afuera se reirá de usted. Desvergonzado. Sui Feng incrementó la fuerza del cuchillo cortante en su mano. Después de todo, era un capitán. Aunque su línea había aumentado mucho, no pudo resistirse tan fácilmente al cuchillo cortante. Es más, es la Zanpakuto que aún no ha sido desenvainada. Liu Jin estaba tan sorprendido que retrocedió varios pasos. No vale la pena vengarse de mí por un vicecapitán que te mintió y te ocultó algo. ¿Qué quieres decir? Sui Feng frunció el ceño levemente y dejó de atacar. Anuncio. Liu Jin sabía que el tipo debía haber engañado a todos, incluido a su capitán. El padre de Omaeda Marechiyo, Omaeda Nozomi, fue el anterior vicecapitán de la segunda división. Dadas las habilidades de Omaeda Marechiyo, todos creen que se ha convertido en el actual vicecapitán de la segunda división simplemente porque ha heredado el legado de su padre. Sui Feng estuvo de acuerdo con esta afirmación. Después de todo, sabía muy bien lo débil que era su vicecapitán. Así que mis habilidades son relativamente débiles, pero no es para tanto. Después de todo, sigo los pasos de mi padre, pero, capitán Sui Feng, ¿se ha planteado alguna vez cómo Omaeda Kiyoshi podría ser el vicecapitán de la segunda división si no fuera lo suficientemente capaz? Liu Jin sonrió levemente, mirando a Sui Feng, cuyo rostro estaba furioso. Un hijo no puede ser mucho peor que su padre, ¿verdad? Después de todo, heredó las verdaderas enseñanzas. Además, la mayoría de los shinigamis de este modelo familiar son terriblemente fuertes. Capitán Sui Feng, debería pensar detenidamente si algunos de ellos están ocultando su fuerza. Liu Jin no se atrevió a decir si no había sufrido daño alguno en esta batalla. Después de todo, ese tipo le había asestado un golpe fatal. Afortunadamente, la habilidad de la espada era similar, así que la esquivé. Si hubiera sido otra persona, probablemente habría muerto bajo el cuchillo de ese tipo. Pero a juzgar por la fuerza que ese tipo suele demostrar, me temo que cualquier tipo capaz lo encontraría increíble. Sui Feng siempre había sido una mujer de gran sabiduría. Tras escuchar estas palabras, se sumió en profundas reflexiones. Tras un largo rato, guardó la Zanpaku TM en su mano. Capitán Sui Feng, por favor, no piense que estoy intimidando a su vicecapitán. Esta vez, yo estaba gravemente herido, y su vicecapitán, creo que ya casi se ha recuperado. Capítulo 8. Lesiones. Anuncio. Para alguien tan poderoso como Reiyatsu, la lesión menor no fue absolutamente nada, y perder la batalla fue simplemente intencional. Incluso en un combate real en un día normal, no es posible revelar la verdadera fuerza de uno, y mucho menos en este tipo de batalla que no tiene ningún significado ni necesidad. La razón por la que a Omaeda Marechiyo no le gusta ir al campo de batalla ni batirse en duelo con otros es que teme exponer su verdadera fuerza. Si lucha con seriedad, el enemigo podrá sentir que su fuerza no se limita a eso. Quizás deberías pelear con él si tienes la oportunidad. Liu Jin no creía que Omaeda Marechiyo no pudiera vencer a Sui Feng. A veces no podemos simplemente mirar las cosas superficialmente. Sui Feng frunció el ceño levemente. El capitán te está buscando. Resulta que Sui Feng vino aquí para informarme, entonces ¿por qué hacer las cosas tan incómodas? Cuando llegamos al cuartel general, el capitán Yamamoto Henrik Saishi Gekuni había estado esperando durante mucho tiempo. Estás aquí. El enorme cuartel del primer escuadrón estaba vacío, salvo por la palabra uno en la pared y un anciano de pie bajo la palabra, de espaldas a Liu Jin. Liu Jin estaba lleno de dudas. ¿Qué quería este anciano de él? Me pregunto por qué quiere verme el capitán. Anuncio. Escuché que recientemente no solo peleaste con el capitán de la 11 División, Zaraki Kenpachi, sino que también fuiste en secreto a buscar al vicecapitán de la 2 División, Omaeda Marechiyo, y lo hiriste. Liu Jin se quedó sin palabras por un momento. ¿Acaso el anciano no sabía de su duelo con Zaraki Kenpachi? Si no los hubiera detenido personalmente, la lucha habría durado para siempre, y toda la corte Jingling podría haber sido destruida. ¿Por qué lo menciona ahora? ¿O la raíz del asunto es la pelea que acaba de tener? Sí. Yamamoto Henrik Saishi Gekuni se giró lentamente.
Tus habilidades son realmente aterradoras, si es posible, espero que no tengas que volver a luchar nunca más. ¿Qué? Liu Jin se quedó atónito cuando escuchó esto. ¿Estaba bromeando este anciano cuando dijo que esperaba no tener que pelear nunca más? Capitán, ¿qué quiere decir con eso? Para un Shinigami, si no se le permite luchar, ¿no sería como matarlo? ¿Cuál es el deber de un Shinigami? Proteger la sociedad de almas y el Seireitei. ¿Cómo protegerlo? Por supuesto, luchando. Anuncio literalmente. Yamamoto Genryusai Shigekuni abrió un poco los ojos. No necesito explicarte el poder de tu Zanpakuno. Tú lo sabes muy bien. Si una Zanpakuno continúa causando estragos en nuestro pabellón tintineante, no sé cuánta gente sufrirá ni cuánto malestar provocará esto. Esta Zanpakuno ahora ha sido clasificada como peligrosa, así que espero que no vuelvas a pelear por un tiempo. Liu Jin aferró con fuerza su Zanpaku TM. Ya no quería luchar porque no encontraba la habilidad. ¿Cómo era posible? Cada Zanpakuto tiene diferentes habilidades, y el Zanpakuto que posee cada Shinigami es la base del combate. Si la habilidad del cuchillo Zanpo no es para luchar, entonces debe ser para salvar a la gente. Si no puede hacer ninguna de estas dos cosas, ¿qué sentido tiene este cuchillo Zanpo y esta habilidad? Capitán. No estoy de acuerdo. Quiero pelear. Si incluso se impide la lucha, entonces ser un Shinigami no tiene sentido. Aunque su espíritu de lucha siempre latía, era obvio que el capitán no podía comprender ese sentimiento. Porque para el capitán, lo que debe hacer ahora es proteger todo el pabellón Jingling, y no quiere que nada salga mal a partir de ahora. Antes de esto, el capitán nunca había pensado que la persona que tenía frente a él fuera una persona peligrosa. Aunque fue considerado el séptimo puesto de la 12 división, era solo un título. Había 3 divisiones en todo el Seireitei, y las habilidades y responsabilidades de cada equipo eran muy diferentes, por lo que incluso los capitanes de cada equipo y sus subordinados tenían habilidades diferentes. Por ejemplo, la 11ª división es un equipo de combate. Incluso si eliges al azar a un miembro de este equipo, él es mucho más fuerte que el oficial jefe de la 4ª división, que es un equipo médico. Esto se debe a que la mayoría de los miembros de la 4ª división son principalmente responsables de tratar a los pacientes y no se involucrarán fácilmente en el combate. La mayoría de sus Zanpakuto son del tipo Kidm. Comparado con el Zanpakuto de tipo ataque, el Zanpakuto de tipo Kidm es como el cielo y la tierra. De manera similar, la 12 división siempre ha sido responsable de los experimentos, la ciencia y la tecnología dentro de toda la 13 división, por lo que la 12 división también se conoce como la Oficina de Desarrollo Tecnológico. Capítulo 9. Paz. Este equipo no es responsable de pelear a diario. La mayoría de los miembros del equipo son muy inteligentes, con una inteligencia emocional y un coeficiente intelectual extremadamente altos. Sin embargo, sus espadas cortantes generalmente dependen de ellos mismos para ayudarlos con sus experimentos diarios. En batalla, sus espadas cortantes son realmente inútiles, o si no luchan directamente, no serán calificadas como peligrosas. Pero había un problema. Anunció el hombre que estaba frente al capitán, Liu Jin, tenía un Zanpakuto muy poderoso y sus habilidades eran extremadamente raras. La batalla anterior con el capitán de la 11ª división, Zaraki Kenpachi, no valió la pena mencionar. Después de todo, a ese tipo simplemente le gustaba pelear y matar, cortar y apuñalar, por lo que cualquiera que fuera considerado fuerte por este hombre sería aceptado para pelear. El capitán ya lo sabía desde hacía mucho tiempo. Después de todo, el capitán había aceptado una invitación a una batalla antes, pero fue rechazado por él. El capitán no es diferente de los demás y nunca hará esas cosas a la ligera, pero al mismo tiempo, debe entenderse que la mayoría de los que están calificados para luchar con Wooden Sword 8 pueden ser juzgados como fuertes, y todos los que luchan con Zaraki Kenpachi serán cuidadosamente examinados por el capitán para ver si serán juzgados como peligrosos. Entonces, el propio Zaraki Kenpachi es un hombre muy peligroso, pero afortunadamente Zaraki Kenpachi no sabe cómo usar el Zanpakuto. El cuchillo en su mano no es un Zanpakuto en absoluto, solo puede considerarse como un trozo de chatarra. Pero claro, aunque sea chatarra, depende de quién esté en manos de quién. Este trozo de chatarra jugó el papel definitivo en manos de Zaraki Kenpachi. Él utilizó este llamado Zanpakuto y mató a innumerables personas, por lo que alcanzó el estatus que tiene hoy. El Seireitei tiene una regla así, especialmente la 11ª oposición. Mientras mates al capitán anterior, te convertirás en el capitán de este equipo. La habilidad de este hombre escapaba al control de Xiaoxu.
Aunque el capitán lo había clasificado como peligroso y había hablado personalmente con Zaraki Kenpachi para advertirle que no siguiera luchando, este no se tomó en serio sus advertencias. Porque para Zaraki Kenpachi, si no pelea, ¿cuál es la diferencia entre eso y quitarse la vida? Así que la corte Jingling está un poco tranquila ahora. Yo, un hombre mayor, puedo predecir que muchas cosas sucederán en el futuro cercano. Entre tantas cosas, hay también muchísimas cosas que son preocupantes. Todo el 13º equipo en general ha decaído en capacidad debido a un largo periodo de paz. Hay muy pocas personas como Zaraki Kenpachi que tienen las habilidades suficientes y están mejorando constantemente. Es por eso que el anciano es particularmente tolerante con Zaraki Kenpachi. La tolerancia es un aspecto, pero en segundo lugar, este tipo es realmente desobediente. No importa cuántas veces le adviertan que no siga luchando, lo ignora por completo. El anciano está realmente indefenso. Pero la diferencia radica en que Liu Jin es muy consciente de su situación, y por alguna razón, este tipo se ha vuelto cada vez más tímido y temeroso de los problemas. Rara vez pelea con los demás y simplemente encuentra un rincón para trabajar. Si el anciano no hubiera aparecido a tiempo para detener la batalla, las pérdidas habrían sido enormes. Los edificios habrían estado bien, pero al mismo tiempo, mucha gente con segundas intenciones se habría dado cuenta de que estos dos seres diferentes podrían atacarlos. El anciano lo hizo por su propio bien. Siempre siento que alguien observa estas cosas, y esta sensación quizás solo la pueda predecir el anciano. Después de todo, entre los 13 equipos de la corte Jingling, sin duda el más fuerte es el Rigjin Haka del anciano. Aparte de esto, realmente no puedo sentir ninguna otra existencia diferente. La razón por la cual el anciano le advirtió que no siguiera luchando fue que esperaba poder ocultar su brillantez y esperar el momento oportuno. Entiendo que todos quieran luchar, pero la corte Jingling está tan tranquila y en paz ahora mismo. ¿Por qué sigues luchando? Liu Jin se quedó sin palabras por un momento. Pensándolo bien, el actual equipo 13 es sin duda el período más tranquilo. Salvo algunas personas provocadoras, lo único que les queda a estos Shinigami es el trabajo diario. Matar a los infinitos Hoyous. Capítulo 10. Querer anuncio. Pero esos virtuales pueden ser manejados incluso por un miembro ordinario del equipo, por lo que naturalmente no hay necesidad de ellos, los oficiales principales, o incluso los capitanes adjuntos y capitanes y superiores. Esto también provocó que todos estuvieran muy relajados, e incluso los huesos de todos estaban muy flojos, por lo que no era imposible para ellos querer pelear o desafiar a sus colegas. La única gran diferencia es que para algunas personas es un combate de entrenamiento, mientras que para otros puede llamarse una verdadera batalla. Entonces se podrá detener a esa gente. Liu Jin podría ser considerado una de estas personas. Quizás quería entrenar con otros en artes marciales, pero debido a las habilidades de la Zanpaku TM, terminó en una pelea, e incluso podría herir a otros en el proceso, y no es imposible que sus vidas corran peligro. Si hubiera dirigido su ira hacia los miembros ordinarios del equipo, habría estado bien, pero el vicecapitán, especialmente el vicecapitán del segundo escuadrón, esto es como caer en la trampa de alguien. Puedes provocar a algunos a voluntad, pero a otros no. Después de todo, su padre es poderoso e influyente. Además, el anciano también es plenamente consciente del poder de esta Zanpaku TM. Al enfrentarse al enemigo, por supuesto, se queda sin palabras y puede derrotarlo. Pero ahora esta Zanpaku TM se enfrenta a su propia gente. Esto es lo que el anciano más no puede aceptar. No luches sin mi permiso. El anciano fue tan firme que Liu Jin supo que no tenía margen de réplica y se desanimó de inmediato. Pero me estás privando de mis derechos personales. No soy de los que te quitan tus derechos. El capitán arqueó las cejas y dijo: hago esto por tu bien, muchacho. Piénsalo con calma. El anciano dijo esto y agitó la mano. El capitán adjunto a su lado hizo un gesto de invitación. Liu Jin supo que le estaba ordenando que se fuera. Salió del dormitorio del cuartel general decepcionado, caminó bajo los ladrillos blancos y las tejas negras, miró las nubes en el cielo y finalmente suspiró. Hace tan buen tiempo hoy, ¿por qué no estoy de buen humor? Bajé la cabeza y vi las olas turbulentas frente a mí, anunció un par de suaves bolas de algodón con un collar aparecieron frente a él. La hemorragia nasal de Liu Jin brotó al instante y cayó al suelo. Matsumoto Rajiku se irguió con una expresión extraña en el rostro, mirando al hombre frente a él con cierta confusión. ¿Estás bien? Liu Jin, el séptimo asiento. Liu Jin permaneció así en el suelo un buen rato antes de levantarse lentamente.
Se limpió la sangre que le salía por la nariz, tragó saliva y sintió mucha vergüenza. No era la primera vez, así que ¿por qué seguía así? Negó con la cabeza y pensó. Olvídalo. En el futuro, habrá más encuentros. Si siempre es así, sería demasiado para que lo menospreciaran. Después de todo, es un hombre lleno de vigor y vitalidad. No soporta ver una figura tan sexy. Sangrará por la nariz. De lo contrario, podría morir por hemorragias nasales excesivas y pérdida de sangre algún día, lo que sería un perjuicio para su poderosa Zanpakuno. Se levantó rápidamente y miró a Matsumoto Rajiku con una mirada avergonzada en su rostro. Está bien, acabas de salir del cuartel general, ¿te regañó el capitán? Escuché que desafiaste al vicecapitán Maeda. Esto ya lo sabe todo el mundo y todo el mundo lo sabe. En ese momento todos se preguntaban si lo habían regañado. ¿Cómo pudo una persona conservadora como el anciano permitir que ocurrieran tales conflictos internos? El anciano puede decir de un vistazo si se trata de un combate de entrenamiento normal y, naturalmente, hay una clasificación de alto y bajo. Liu Jin se rascó la nuca con torpeza. Quizás he sido un poco arrogante últimamente, así que merezco una reprimenda. No era él quien era arrogante, sino el sistema que poseía. Si no le hubiera encomendado desafiar al vicecapitán, los siguientes acontecimientos no habrían ocurrido. Al final, aunque recibió una recompensa, también se le prohibió combatir. Entonces, ¿qué sentido tenía tener un Reiatsu tan poderoso? ¿Solo estaba presumiendo ante esta gente para asustarlos? Por supuesto que no mereces que te regañen. ¿Por qué no vas a entrenar con el vicecapitán Maeda? Si quieres, puedes entrenar con nuestro capitán. Él siempre es tan arrogante y piensa que es el mejor. Matsumoto Rajiku se señaló el labio inferior con el dedo índice. Últimamente, el viejo se ha entrometido cada vez más, y tiene que intervenir en asuntos como este. Oh, está bien. No molestaré a tu capitán si te parece bien. ¿Vas a la sede? Liu Jin también quería desafiar a Itsugaya Nshiram. Si lograra alcanzar la tarea liberada por su sistema, entonces el Reiatsu de Itsugaya Nshiram sería diferente al de los demás. Es un Reiatsu frío extremadamente poderoso. Cualquiera que lo vea probablemente lo querría. Si estás escuchando esto en un canal que no es Mundo Novel Fanfic, felicidades. Acabas de encontrar el equivalente digital de un Rolex falso. Esto significa que alguien decidió robar el trabajo que con tanto cariño preparamos y lo subió sin mover más que un dedo, bueno, tal vez dos. Pero no te preocupes, todavía puedes hacer lo correcto. Ven a nuestro canal oficial, échale un ojo a nuestro contenido original, y descubre novelas que realmente valen la pena. Gracias. Y recuerda, la piratería no paga, bueno, a menos que seas Jack Sparrow. Capítulo 11. Aburrido, pero ahora, las peleas están prohibidas, incluso el combate habitual está prohibido. De lo contrario, si no escuchas las palabras del capitán, las consecuencias serán aún más desastrosas. Se nota que el anciano ya está un poco descontento, así que es mejor que no te metas en problemas. Matsumoto Rajiku negó con la cabeza. ¿Por qué iba a ir al cuartel general? Vine específicamente para verte. Escuché que te llamaron después de la pelea con el vicecapitán Maeda. Me preocupaba un poco que te hubieran reprendido, así que vine. ¿Vino a verme específicamente? Conmovido, Liu Jin mostró una expresión de timidez y algo de vergüenza. Siento haberte preocupado. Pero justo cuando terminó sus palabras, una delgada palma le dio una bofetada en la cara, y al instante giró 180 grados, y toda la persona fue arrojada contra la pared a su lado. Cuando recuperé el sentido, escuché una voz fría. El capitán me pidió que te recogiera y te llevara de regreso a la oficina de desarrollo tecnológico. Anuncio, no esperaba que recogieras chicas en el camino. Parece que el capitán tiene razón. Es hora de expulsar a la gente inútil y deshonesta de nuestra oficina de desarrollo tecnológico. El tono era tan familiar que no necesitó reaccionar para saber que era su vicecapitán, Nie Jinmen. Matsumoto Rajiku también se sorprendió. Vicecapitán, es tan violento. Sin embargo, Nie Jinmen ignoró a Matsumoto Rajiku, que estaba a su lado. En cambio, agarró a Liu Jin por el cuello y lo sacó de detrás del muro. Capitán adjunto Matsumoto, lamento mucho que nuestro compañero le haya causado problemas. Lo traeré de vuelta. Matsumoto estaba a punto de decir algo, pero antes de que pudiera abrir la boca, los dos hombres ya habían desaparecido ante sus ojos. Matsumoto se sintió un poco avergonzado y dijo en voz baja. No estoy causando ningún problema. Vine a verlo especialmente. Antes de que pudiéramos decir algunas palabras, se lo llevaron.
Me siento un poco decepcionado, ¿y qué le pasa al vicecapitán últimamente? Su temperamento parece muy extraño, él suele ser una persona muy gentil, mientras tanto, Nie Jinmen seguía arrastrándolo por el suelo agarrándolo por el cuello. Aunque Liu Jin se sentía incómodo, no se atrevió a decirle una palabra. Él no sabía qué había hecho mal para que lo trataran así. Sin embargo, cuando lo pensó, desafiar al vicecapitán Maeda era algo que no debería haber hecho, por lo que era natural que lo trataran así. Ya había sido regañado por el capitán y tenía miedo de que el capitán lo regañara también cuando regresara al equipo. No, no, eso no es solo un regaño, eso sería una pesadilla. Cao, ¿quién te dijo que te acercaras tanto a otro vicecapitán? Anuncio MMM. Liu Jin se preguntó a quién se refería esa frase, tan cercano al otro vicecapitán. ¿Era Omaeda o Matsumoto Ranjiku? Antes de que pudiera reaccionar, recibió otra bofetada. No te dejes engañar por la imagen que suele tener el vicecapitán Omaeda de ser un gourmet. ¿De verdad crees que un oficial como tú puede desafiar a cualquier vicecapitán? Si no fuera lo suficientemente fuerte, no sería vicecapitán. Si no, ¿por qué no serías el vicecapitán del segundo equipo arroz? Te estás sobreestimando. Claramente gané este concurso, pero ¿por qué todo lo que escucho ahora son quejas? Pero si lo piensas bien, la fuerza de Omaeda es realmente suficiente. Después de todo, casi muere por su propia fuerza. Este punto debe quedar claro, después de todo, todavía sufro lesiones graves en todo el cuerpo. Como un pollo, lo llevaron a su habitación y lo arrojaron allí. No pudo parar y quedó pegado a la pared. Antes de que pudiera reaccionar, Nie Jinmen se acercó y lo agarró del hombro, obligando a Liu Jin a mirar a Nie Jinmen. Estás gravemente herido. Déjame cuidarte. De ninguna manera. ¿Otra vez? ¿Quién puede soportar algo así todo el tiempo? Al fin y al cabo, es un hombre normal, y los hombres normales tienen reacciones fisiológicas normales. Aunque Nian Jinmen es solo un robot, ninguna parte de su cuerpo ha sido creada artificialmente, y no parece una mujer normal. Cualquier hombre probablemente tendría una reacción fisiológica normal al encontrarse frente a un robot femenino. Auxiliar, capitán adjunto, puedo cuidarme solo, no hay necesidad. Claramente quería negarse de nuevo, pero en cuanto sonó el taladro eléctrico, quedó como un cuerpo sin alma, a merced de los demás. Observó cómo le quitaban la ropa una a una sin reaccionar. Comparado con la muerte, no hay nada malo en disfrutar el cuerpo. Capítulo 12. Indefenso anuncio. Aproximadamente una hora después, la práctica espiritual terminó y todas las heridas de Liu Jin sanaron. Al ver a Nie Jinmen, quien acababa de vestirse, pensó. Si no fuera un robot, podría enamorarse de verdad de él. Olvídalo, Nie Jinmen es una robot femenina creada por Kurotsuchi Mayuri. Todos sus recuerdos y pensamientos también fueron creados por él. Así que todo lo que Nie Jinmen hace y dice ahora es lo que Kurotsuchi Mayuri piensa y dice. Cuando pensé en el rostro de Kurotsuchi Mayuri y sus dientes amarillos, me sentí tan mal que mi estómago empezó a revolverse y el poco disfrute que acababa de tener desapareció. Nemune. Pero en ese momento, la puerta de su habitación se abrió de golpe y el enorme rostro de Kurotsuchi Mayuri apareció frente a ellos, gritando el nombre de Nemune. Todavía estaba soñando despierto, pero al ver esa cara no pude evitarlo y casi vomité. Kao, ¿por qué estás aquí otra vez? Kurotsuchi Mayuri, como era de esperar, se sintió un poco molesto al ver a Jin Jinmen allí. ¿Sabes que te he estado buscando durante mucho tiempo? ¿Dónde te has metido? Nie Jinmen caminó obedientemente frente a Kurotsuchi Mayuri y dijo. Está herido. Lo llevaré de regreso para curarlo. ¿Qué te importa si sale herido? Kurotsuchi Mayuri miró a Liu Jin con fiereza. Si ni siquiera puedes con ese maldito Zaraki, mejor que mueras. En ese momento, quise decir. Si puedes, puedes. Pero claro, si lo decía, me daba miedo que me bombardearan competiciones al instante. Más me valía obedecer. Aunque la sonrisa en mi rostro no podía ser falsa, pero aún así hay que mantenerlo. Tras el arresto de Nie Jinmen, comenzó a sentirse aturdido. ¿Qué debía hacer en los próximos días? Aunque ahora era el séptimo escaño de la 12 división, su tarea más importante no era entrenar con otros ni luchar. Sin embargo, una de las razones por las que fue ridiculizado por la 12A división antes fue porque su Zanpakuto no tenía nada que ver con el experimento. Anuncio mirando los experimentos que hacen todo el día, o el conocimiento científico y tecnológico, me da dolor de cabeza solo mirarlos. ¿Cómo se supone que voy a encajar? Integrarse es secundario. La pregunta más importante, sin duda, es cómo pasar el resto de los días.
Tras el sueño de Nie-jin, su cuerpo se había recuperado casi por completo, pero aún necesitaba descansar. Durante la mayor parte del tiempo siguiente, fue ella quien ni siquiera salió de la habitación. Aunque sus compañeros siempre decían cosas desagradables y raras al pasar por su puerta, él simplemente les hacía oídos sordos. Durante este periodo, Nie-Jinmen vino varias veces, y el otro fue Matsumoto Ranjiku. Desde el incidente anterior, Matsumoto siempre pensó que su situación actual era causada por lo que sucedió antes, por lo que se sentía culpable y venía a consolarlo de vez en cuando. No importa cuánto intentó explicarse y dijo que esto no tenía nada que ver con el incidente, Matsumoto Ranjiku no lo creyó. Al final, decidió renunciar a más aclaraciones con Matsumoto Ranjiku, ya que siempre sintió que no tenía sentido. Sin embargo, con el tiempo la relación entre ambos empezó a ser muy buena, lo cual fue algo bueno. Pero por alguna razón, cuando la relación entre los dos mejoró, Nie-Jinmen se enojó mucho y advirtió repetidamente a Matsumoto Ranjiku que no se preocupara más por sus compañeros de equipo. Pero ¿cómo podía Matsumoto Ranjiku asustarse tan fácilmente? Dijera lo que dijera Nie-Jinmen, Matsumoto Ranjiku fingía no oírlo. Solía venir cuando debía y nunca le temía a nadie. Pero el más incómodo fue Liu Jin, atrapado en el medio. Con ambas bellezas tan preocupadas por él, y él casi provocando una pelea entre ellas, ¿debería estar feliz o molesto? Si se basara en sus figuras, Matsumoto habría ganado, pero si se basara en la intimidad, Nie-Jinmen habría sido el ganador. Entonces, ¿hacia cuál de los dos debería inclinarse? Quizás era porque no había entrenado con otros últimamente, así que su mente estaba puesta en las dos bellezas. Era algo completamente inapropiado, pero no podía hacer nada al respecto. Al fin y al cabo, si no tienes nada que hacer cuando estás libre, sería demasiado relajado si no encuentras algo que hacer. Aunque, como es la séptima sede de la 12 división, debería haber muchas cosas que hacer durante la semana, de hecho, no es así. Como cada miembro de la 12ª división tiene sus propias responsabilidades, todos tienen cosas que hacer. Por el contrario, con su habilidad, no es digno de tener su propio laboratorio, ni es digno de ayudar al capitán. Entonces, si no pelea durante la semana, solo puede quedarse en su habitación para recuperarse, ¿verdad? Pero Liu Jin no podía rendirse tan fácilmente. Incluso si lo detenían, aún tenía que luchar y hacer lo que quería, en lugar de dejarlo todo al azar. Capítulo 13. Recuperando la fuerza durante este tiempo, Liu Jin ha estado prácticamente ahorrando energía. Aunque no ha buscado a otros para competir en batalla, aún tiene muchas tareas asignadas por el sistema. Esta vez, al abrir la barra de tareas, vi que había nada menos que 10 tareas acumuladas, cada una relacionada con el combate. Finalmente suspiré. El anciano me ordenó que no luchara más con Zanpaku TM. Solo podía acumularlas por ahora y encontrar el momento adecuado para completarlas. Hoy fue el mismo día soleado de siempre. Al mirar el buen clima afuera, Liu Jin se sentó en la cama sintiéndose un poco abrumado. No sabía cuántos días y noches había estado acostado en la cama sin moverse. Anuncio había pasado casi todos estos días en cama. El equipo 12 también es conocido como la Oficina de Desarrollo Técnico, por lo que hay muchas cosas que hacer todos los días, pero nadie vendrá a buscarlo. Porque todos pensaron que con su fuerza, ser el séptimo asiento ya era suficiente y era imposible para él ayudar a todos. A excepción de Nie-Jinmen, el vicecapitán que se preocupaba por él durante los días de semana, los otros miembros del equipo lo trataban como si no existiera, nunca lo consideraron como el séptimo asiento de la 12ª división y no le tenían mucho respeto. Aunque al principio me sentí muy triste, con el tiempo sentí que no era gran cosa. Ahora no puedo pelear ni puedo demostrar mi valía, y el cuchillo Zampo no está relacionado con la ciencia ni la tecnología, por lo que, naturalmente, no puedo ayudar a la Oficina de Desarrollo Tecnológico. No es gran cosa si otras personas me menosprecian, simplemente me acostumbraré. Matsumoto Ranjiku llegó ayer y probablemente no vuelva hoy. En cuanto a Nie-Jinmen, lleva 3 días sin venir. Liu Jin ahora vive una vida mixta, y su única esperanza son estas dos bellezas. Al mirar el cuchillo Zampo, ya cubierto de polvo en la cabecera de la cama, no pudo evitar suspirar de nuevo. Pero en ese momento, una figura apareció repentinamente frente a la ventana, y detrás de ella, muchos tipos con disfraces de Shinigami lo perseguían. ¿Qué está pasando? Esos tipos seguían gritando cosas como no corran, persíganlos rápido. Pensé que estaban jugando a las casitas, pero al segundo siguiente, vi que las luces del tejado empezaban a temblar. Poco después, la casa se derrumbó y un hombre cayó del cielo.
Aunque llevaba un traje de spa, nunca lo había visto antes. Es un niño de pelo naranja. Me miras, te miro, los dos mirándonos en silencio. Después de un buen rato, el tipo se frotó el trasero. Me duele mucho. No corran. En ese momento, el grupo de chicos afuera de la ventana seguía jugando al gato y al ratón, pero nadie sabía a quién perseguían. Liu Jin levantó la colcha, se levantó de la cama, se puso en cuclillas frente al niño crisantemo y le tocó la cara. ¿Quién eres? ¿Por qué destrozaste mi techo? Yo, el amigo de la infancia, no parecía saber cómo responder a esta pregunta, y los dos continuaron mirándose en silencio. Aviso importante y urgente, aviso importante y urgente. Un desastre ambulante ha invadido la corte Jingling. Un desastre ambulante ha invadido la corte Jingling. Todos los Shinigamis presentes, incluyendo miembros del equipo, oficiales de la presidencia, vicecapitanes y capitanes, deben levantar urgentemente sus restricciones y combatir cualquier desastre ambulante que encuentren. A continuación, las apariciones de cada desastre ambulante. Uno de ellos es un joven de cabello naranja, ninguno de los dos escuchó lo que se dijo a continuación, pero todas las características eran extremadamente consistentes con el chico de cabello naranja frente a ellos. Liu Jin parpadeó al ver al chico de cabello naranja frente a él. ¿Acabas de oír eso? El aviso urgente decía que podíamos levantar el tabú para luchar contra él. Desastre de viaje, el joven de cabello naranja, cabello naranja, capítulo 14. No mierda. El joven de cabello naranja que estaba frente a él pareció darse cuenta de algo y se puso de pie de un salto. Se dio la vuelta e intentó correr, pero lo agarró. Viniste a mí por tu cuenta, ¿cómo iba a soltarte? No he peleado en casi medio año, no tienes idea de cuánto me pican las manos. Si el anciano no le hubiera advertido entonces, no habría desperdiciado los últimos 6 meses en cama. Salvo por los breves pero hermosos momentos que pasó con Nie Jinmen, el resto del tiempo fue prácticamente en vano. Finalmente, puedo luchar y encontrar una de las tareas acumuladas en el sistema. Encontrar a cualquiera con una fuerza similar para luchar, y no solo podrás obtener su Reiyatsu, sino también a otro espiritualista sanador, Matsumoto Ranjiku. Anuncio en otras palabras, si se lastima nuevamente o necesita práctica espiritual en el futuro, no solo puede acostarse con Nie Jinmen sino también salir del lío. Aunque Matsumoto Ranjiku ha estado muy preocupado por él estos días, solo han llegado al punto de tomarse de la mano. Matsumoto Ranjiku rara vez se queda aquí mucho tiempo. Después de todo, quedarse mucho tiempo en los dormitorios de otros equipos tiene algún impacto. Es precisamente por eso que Liu Jin siempre ha sentido que este asunto es un obstáculo en su corazón. Él realmente quiere que algo suceda entre él y Matsumoto Ranjiku. Cada vez que practica el cultivo espiritual con Nie Jinmen, incluso piensa en el rostro de Matsumoto Ranjiku en su mente. Aunque esto es un poco excesivo, todavía no puede evitarlo. Los hombres son así, nunca están satisfechos y siempre quieren más. Pero sea cual sea la recompensa por esta misión, al menos ahora puedo luchar, lo cual es bueno. Si contribuyó esta vez, quizá el anciano deje atrás su tabú. Es muy posible, así que estoy particularmente emocionado en este momento y me niego a soltar al chico de pelo naranja. El joven de cabello naranja que tenía frente a él no parecía tener ganas de pelear. Echó a correr, pero se dio cuenta de que el hombre que tenía delante le sujetaba el cuello con mucha fuerza, lo que le impedía escapar. Hermano, por favor déjame ir, no quiero pelear aquí todavía, aunque se habían preparado mentalmente cuando llegaron aquí y sabían que la lucha era inevitable, su objetivo principal era encontrar a Rukia Kuchiki primero y luchar. Si se podía evitar, naturalmente no querían perder el tiempo allí. Aunque Liu Jin no sabía por qué habían venido ni qué querían hacer, esto no importaba en absoluto. Lo importante ahora era que por fin podía luchar, y que la polvorienta Zanpaku TM por fin podía sacudirse el polvo de su cuerpo. Viniste a mí por tu cuenta. Si te dejara ir ahora, me daría mucha pena. Ni siquiera sabes cómo he estado pasando estos últimos 6 meses. Pase lo que pase, no puedo dejarte ir. Así que lo siento mucho. Mientras Liu Jin hablaba, sacó a su amigo de la infancia y saltó del gran pozo al que acababa de ser transferido. Después de todo, esta era su propia habitación y tendría que usar su propio salario para repararla más tarde. Si ambos pelearan aquí y destruyeran aún más la casa, ¿no costaría mucho dinero repararla? Sería mejor encontrar un lugar vacío y destruir la menor cantidad de edificios posible, para así gastar menos dinero en el futuro. Capítulo 15. Preparación. Poco después, los dos hombres llegaron a un espacio abierto.
Liu Jin ya se había preparado para iniciar la batalla del siglo. Después de todo, llevaba mucho tiempo sin actuar y estaba deseando hacerlo. Pero el tipo frente a él no parecía tener intención de pelear con él. En cambio, parecía tener algo en mente y seguía mirando hacia el lugar donde Rukia estaba prisionera. El propósito principal de los invasores esta vez era rescatar a Rukia Kuchiki, pero el problema era que recientemente había estado viviendo en su propio mundo y rara vez salía, por lo que no tenía idea de qué error había cometido Rukia Kuchiki y por qué estaba encerrado. En ese momento, estaba naturalmente confundido. Vine aquí a pelear contigo, y no dejabas de mirar hacia otro lado. ¿No es eso una falta de respeto? No me pareces una mala persona. Anuncio no quiero pelear, así que déjame ir. Aunque ya se había preparado mentalmente antes de venir aquí y sabía que tendría que luchar, todavía tenía miedo de luchar y no quería luchar en este momento. Después de todo, una vez que la pelea comenzara, sería interminable y no se sabría cuándo podrían rescatar a Rukia. Su principal objetivo ahora es salvar a la gente en lugar de luchar, así que, naturalmente, no quieren perder el tiempo en esas cosas. Si tienen que perder el tiempo, es mejor luchar con rapidez y decisión. Deberías haber escuchado el anuncio hace un momento, ¿verdad? Liu Jin no podía dejar que el gordo trozo de carne que tenía en sus manos se escapara de esa manera. Levantó su Zanpakume en su mano y dijo: Después de todo, soy un funcionario. Si dejo escapar a un intruso como tú, definitivamente seré castigado. Así que esto no tiene nada que ver con ser una buena o una mala persona. Debo detenerte. Aunque dijo esto, en el fondo solo quería luchar. Después de todo, la Zanpakume me llevaba tanto tiempo acumulando polvo, y ahora tenía muchas ganas de luchar. En ese caso, parece que no hay escapatoria. Aunque se mostraba muy reticente, finalmente suspiró. Antes de eso, déjame decirte mi nombre. Me llamo Kurosaki Ichigo. Liu Jin. Era un respeto básico decir el nombre antes de una pelea. Séptimo asiento del 12º escuadrón. Anuncio de hecho, según la asignación de asientos, el séptimo no se considera nada fuerte. Sin embargo, cada equipo tiene sus propios criterios para la asignación de asientos, y la mayoría son diferentes. Por ejemplo, si la cuarta división es un equipo médico, quienes tengan excelentes habilidades médicas serán asignados al frente, y quienes tengan habilidades médicas deficientes, a la retaguardia. Su asignación no tiene nada que ver con su efectividad en combate. En cuanto a la 12ª división, lo principal que se le debe asignar es su capacidad técnica, manufacturera y científica. Aunque Liu Jin tiene fuertes habilidades, no es muy bueno en este aspecto, por lo que no tiene forma de convertirse en un oficial de alto rango. Poder convertirse en el séptimo escaño ya es suficientemente bueno. Pero esto no significa que su capacidad de lucha no sea fuerte. No hay otra manera. Kurosaki Ichigo recogió su Zanpakume por detrás. El cuchillo no estaba en la vaina, sino envuelto en vendas. En el momento en que Kurosaki Ichigo agarró el mango, todas las vendas de la hoja de la Zanpakume se aflojaron. Kurosaki Ichigo apuntó la Zanpakume a Liu Jin. Aprendí tu lección. En el segundo siguiente, los dos hombres corrieron uno hacia el otro con sus Zanpakume. Kurosaki Ichigo estaba realmente bastante confiado. No solo había recibido mucho entrenamiento antes de venir aquí, sino que al menos en su vida anterior, su fuerza todavía era bastante buena. Así que al final, fue derrotado por Avara y Renji una vez, pero fue precisamente por esta derrota que siguió practicando duro. Supongo que no tendrá la misma fuerza que antes. El Shinigami que tengo frente a mí parece un poco diferente, porque cada Zanpakume tiene sus propias habilidades, incluyendo la liberación inicial y la liberación completa final. Normalmente, al liberar la Zanpakume por primera vez, solo se libera la mitad, y solo al liberarla por completo se pueden dominar todas sus habilidades. Sin embargo, la Zanpakume en manos del hombre que tenía delante resultó ser la misma que la de Kurosaki Ichigo. Y al segundo siguiente, todo el Reiatsu liberado por Kurosaki Ichigo rebotó. El hombre frente a él usaba los mismos movimientos que él, como si pudiera replicarse. Kurosaki Ichigo quedó completamente atónito y retrocedió varios pasos. ¿Tú? ¿Cómo hiciste eso? Capítulo 16. Cada uno tiene sus propias habilidades, cada Zanpakume tiene sus propias habilidades únicas. Liu Jin parecía estar acostumbrado desde hace mucho tiempo a las expresiones de sorpresa de los demás durante sus batallas con él, porque esta no era la primera vez. Casi todos quedarían extremadamente sorprendidos en el momento en que descubrieran sus habilidades durante la batalla con él, porque nunca se imaginaron que habría alguien que pudiera replicar completamente sus habilidades.
¿Por qué dicen que me vuelvo más fuerte al enfrentarme a oponentes fuertes y más débil al enfrentarme a oponentes débiles? Porque esa es mi habilidad. Liu Jin imitó a Kurosaki Ichigo y cargó su Zanpakuun sobre sus hombros. ¿Sabes qué es una réplica completa? Existe tal poder. Kurosaki Ichigo expresó su renuencia a creerlo. Después de todo, en todo el mundo Shinigami, por muy poderosa que sea una persona, no debería poseer un poder tan poderoso. Copiar la fuerza de otros es como luchar contra uno mismo. Anuncio, no importa lo fuerte que seas, él llegará a ser tan fuerte como tú. Frente a una persona así, por muy fuerte que seas, nunca podrás vencerla. Porque no puedes ganar. Tú mismo dices que el enemigo más poderoso de este mundo eres tú mismo. Cuando realmente te enfrentas a ti mismo, sabes en el fondo de tu corazón que es imposible ganar. Sabes muy bien que no puedo vencerte. Kurosaki Ichigo se sintió un poco decepcionado. Giró la cabeza y miró nuevamente el lugar donde Kuchiki Rukia se encontraba prisionera. Sintió que podría retrasarse allí. Sin embargo, Liu Jin negó con la cabeza. En el corazón de todos, él es el enemigo más fuerte, pero es un enemigo vacío. Realmente no puedes luchar contra ti mismo. Pero ahora me has conocido. He materializado al enemigo en tu corazón. Derrotarme es derrotarte a ti. Nadie sabe lo fuerte que eres mejor que tú mismo. Así que derrotarme es solo cuestión de superar un obstáculo en tu corazón. ¿Cómo puedes perder definitivamente? Si algunas personas realmente pierden en una pelea, solo significa que no pueden superar el obstáculo en sus corazones, porque la mayoría de las veces terminará en empate. Todos sabían que su habilidad era copiar las habilidades de otros, pero no sabían que toda habilidad copiada podía ser poseída por él. Al luchar contra cada enemigo con su Zanpakuun, no solo podía usar las habilidades de la persona con la que estaba luchando, sino que también podía usar todas las habilidades que había copiado. Si usara todas esas habilidades nadie podría derrotarlo. Liu Jin simplemente no quería hacer eso, porque hacerlo no solo arruinaría su reputación, sino que también haría que muchas personas perdieran la confianza en sí mismas. Por el contrario, si pensaran que una vez que hubieran superado el obstáculo de derrotarlo, entonces derrotar a cualquier otro sería algo muy fácil, entonces tal vez todos se sentirían mucho mejor. No es tan simple como dijiste. Kurosaki Ichigo parecía un poco frustrado. De hecho, se sintió un poco obligado a venir aquí para salvar a Rukia. No era lo que él quería, pero no tenía elección. Él observó con impotencia cómo se llevaban a esta muchacha tan importante para él. No importaba quién fuera, nadie podría comprender este sentimiento tan fácilmente. En cambio, se sentirían muy tristes. Por eso decidí rescatar a Luquilla cueste lo que cueste. Pero no significa que pueda lograrlo solo por haberlo decidido. Al contrario, solo ahora me doy cuenta de lo difícil que es. ¿Por qué no lo pensé entonces? Ahora me doy cuenta de que el camino por delante está lleno de dificultades y es imposible superar todas estas dificultades tan fácilmente. Liu Jin esperaba con muchas ansias esta batalla porque Shujin no peleó, pero se decepcionó cuando Kurosaki Ichigo actuó muy frustrado y no quiso seguir peleando. ¿En esa torre está prisionera la persona que quieres salvar? Liu Jin sostuvo en su mano la Zanpakuun, idéntica a la de Kurosaki Ichigo, y señaló la torre a lo lejos donde Rukia estaba prisionera. Kurosaki Ichigo giró la cabeza y miró la torre, sintiéndose un poco triste. Sí, las personas dentro eran a quienes quería salvar, pero aún así, eso no significaba que pudiera superar las dificultades y obstáculos que se avecinaban para salvar a Rukia. Todavía recuerdo la terrible derrota que sufrí contra Avara y Renji. En ese momento, debería haber tenido muy claro que no todo era tan sencillo. Capítulo 17. Inocencia, pero seguía creyendo ingenuamente que podría crecer con esfuerzo, y entonces rescaté a Rukia. Ahora me doy cuenta de que solo estaba dándole demasiadas vueltas. ¡Qué ingenuo! Kurosaki Ichigo bajó la cabeza y miró la punta de su espada. ¿Cómo podía un hombre que ni siquiera podía vencerlo, un hombre que ni siquiera podía superar el obstáculo que tenía que superar, decir a quién podía salvar? Liu Jin transformó su Zanpakuun a su forma original y la envainó. Si ni siquiera puedes superarme, el camino estará lleno de dificultades y obstáculos. Te será casi imposible salvar a quienes quieres salvar. Dicho esto, se dio la vuelta y se preparó para marcharse. Pensé que este invasor era muy poderoso, pero parece que es mediocre. Incluso provocó el pánico en toda la corte Jingling, pero fue completamente innecesario. Anuncio sin duda, esto los menospreciaba.
Aunque este grupo de personas se sentía muy triste, no podían expresar sus sentimientos con los puños apretados, porque ahora estaban exactamente como decían, completamente impotentes. Pero cuando había caminado unos 10 pasos, el Reiatsu detrás de él de repente se hizo más fuerte, incluso un poco aterrador. Liu Jin se detuvo lentamente, pero no miró atrás. El hombre que lo seguía finalmente habló en voz baja. Nunca me rendiré tan fácilmente. Vine aquí para rescatarlo. Si no puedo rescatarlo, incluso si muero, estaré dispuesto a hacerlo. ¿Eh? Así es como debería verse un invasor. La Zanpaku TM que sostenía en su mano se transformó de nuevo en una Zanpaku TM hostil, y la espada se posó sobre su hombro. Se giró y miró a Kurosaki Ichigo. Como era de esperar, Kurosaki Ichigo parecía estar listo para entrar en combate. 12ª división, séptimo asiento. Si ni siquiera puedo vencerte, entonces a esos vicecapitanes y capitanes de enfrente, ¿cómo se supone que voy a enfrentarlos? Kurosaki Ichigo había hecho una serie de tareas antes de venir. Hay un total de 13 equipos en todo el mundo Shinigami de Seireitei, y estos 13 equipos tienen cada uno su propio capitán, vicecapitán, así como oficiales y miembros ordinarios del equipo. Por lo tanto, la fuerza de estos 13 equipos es casi la misma, pero cada uno de estos 13 equipos tiene sus propias responsabilidades, por lo que sus capacidades de combate aún son desiguales y existen ciertas diferencias. Si nos encontramos con miembros comunes del 11 Escuadrón esta vez, me temo que no podremos derrotarlos tan fácilmente. Esa es la diferencia. Después de todo, la 11ª División es el equipo que se encarga principalmente del combate, mientras que los otros equipos son responsables de otras tareas y pueden ser relativamente peores en el combate. Sin embargo, Ekiyu sabía que la 12 División, también conocida como la Oficina de Desarrollo Tecnológico, era la principal responsable de algunas investigaciones y desarrollos científicos del Seireitei. Todos los oficiales y miembros del equipo eran principalmente responsables de algunas cosas, como el desarrollo de tecnología y la investigación, y no eran principalmente responsables del combate, por lo que estos personajes de este equipo podrían ser más débiles en el combate. El séptimo puesto significa que hay muchas personas por delante de él. El primer ministro solo puede ser descrito como promedio, pero su supuesta capacidad promedio sigue siendo aterradora. ¿Y qué pasa con quienes lo preceden? El largo camino por delante siempre presenta cierta ansiedad y miedo, pero debe afrontar la orientación médica del ajedrez negro. El camino que tiene por delante es muy, muy difícil de recorrer, por lo que deberá estar preparado mentalmente para una serie de cosas hasta el momento. De lo contrario, realmente solo hay una salida. No me menosprecies. Aunque solo soy el séptimo escaño de la 12 división, mi fuerza es superior. Liu Jin también se sentía muy impotente ante este asunto. Aunque desconocía su clasificación, siempre le pareció que esa posición era un poco inapropiada. Pero no importa, estas cosas siempre se pueden hacer poco a poco y no necesariamente tienen que finalizarse en este momento. Kurosaki Ichigo sonrió y dijo: no pretendo menospreciarte. Solo creo que habrá mucha gente poderosa esperándome después de esto. Si ni siquiera puedo derrotarte en este camino, ¿cómo podré enfrentarme a otros? Capítulo 18. Sin arrepentimientos anuncio para decirlo sin rodeos, todavía me menosprecias, murmuró Liu Jin, pero no mostró piedad, y la pelea entre los dos estaba a punto de estallar de nuevo. Las chispas de la guerra no cesaron. Los dos siguientes comenzaron a pelear con intensidad, lo que hizo que la gente se diera cuenta de que la fuerza de Kurosaki Ichigo no era tan grande. Simplemente se detuvo por miedo, pero eso no significa que Kurosaki Ichigo tuviera toda su fuerza. Cuando Kurosaki Ichigo realmente pone su corazón en algo, es una cucaracha inmune a la muerte. Está claro que está a punto de agotar todas sus fuerzas y caer cada vez, pero siempre se levanta con la cabeza llena de sangre con un llamado de Kurosaki Ichigo. Al final, Liu Jin decidió renunciar a la lucha. Los dos hombres yacían en el suelo al mismo tiempo, contemplando el cielo estrellado. Lucharon día y noche. La batalla duró un día entero, pero al final no hubo resultado. Ambos resultaron gravemente heridos, especialmente Kurosaki Ichigo. Aunque llegó con gran entusiasmo, esta batalla casi agotó todas sus fuerzas y quedó gravemente herido. Liu Jin no tenía intención de enemistarse con Kurosaki Ichigo. Solo quería hacerle algo malo, así que lo llevó a su dormitorio y planeó curarlo. Aunque sus habilidades eran normales en el día a día, aún podía brindar un tratamiento normal. Además, pidió en secreto a los miembros de la cuarta división, con quienes tenía buena relación, que vinieran a ayudarlo.
Las heridas de Kurosaki Ichigo fueron tratadas rápidamente y sanaban lentamente. Cuando Kurosaki Ichigo despertó, ya era la segunda noche. Descubrió que quien lo acompañaba era el hombre con el que había peleado antes. Se quedó atónito por un momento y habló después de un largo rato. Para ti, soy un invasor y un desastre. ¿Por qué me salvas? Quizás el jugador negro Ichigo no podía entenderlo, después de todo, eran nominalmente enemigos. Anuncio Liu Jin se sentó a la mesa en el kan, bebiendo tranquilamente su té, y miró a Kurosaki Ichigo. Muchos de nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el trato a Rukia esta vez, así que somos muy bienvenidos a que vengas a rescatar a Rukia. Sin embargo, todos somos miembros del equipo 13 de la corte Jingling y el oficial en jefe, por lo que debemos aceptar las órdenes emitidas por los superiores. Pelear contigo es inevitable. En cuanto a salvarte, fue un acto espontáneo de mi corazón. Después de todo, no tenemos rencor ni odio, y no tenemos ningún odio profundo. Al ver que estás tan gravemente herido, no puedo simplemente verte morir. Todos son verdaderamente bondadosos de corazón. Incluso si la persona que tienen enfrente es su enemigo, no lo tratarán como tal. Al oír esto, Kurosaki Ichigo se sintió un poco conmovido. Entonces miró su brazo vendado y preguntó: ¿cuánto tiempo ha pasado? Un día entero y una noche. Liu Jin dejó la taza de té en su mano y pensó en sí mismo. En ese momento él resultó gravemente herido. Cuando el vicecapitán Nie Jinmen se enteró, se apresuró a tratar sus heridas. Su cara se puso roja. Después de todo, Kurosaki Ichigo todavía estaba inconsciente junto a ellos cuando hizo algo tan vergonzoso. Realmente me sentí un poco, es difícil expresarlo con palabras. Pero fue algo bueno para él. Kurosaki Ichigo estaba un poco confundido. ¿Por qué te sonrojas? Nada, ¿cómo te sientes? Liu Jin salió rápidamente de sus recuerdos y luego miró a Kurosaki Ichigo. Le pedí a alguien que curara tus heridas. Ya debería estar casi curado, pero aún tienes que sentirlo tú mismo. No debería ser un gran problema. Kurosaki Ichigo estiró sus músculos de nuevo y sintió que casi se había recuperado, así que se puso su ropa y quiso irse. Liu Jin sabía la razón por la que Kurosaki Ichigo había venido y sabía que no podía detenerlo, así que no intentó detenerlo. Simplemente dijo: habrá mucha gente bloqueando tu camino más adelante. Buena suerte. ¿No serás castigado por tus superiores por hacer esto? Antes de irse, Kurosaki Ichigo sintió algo de pena. ¿Te causé algún problema? Está bien. Simplemente seguí mi corazón. La torre no parece muy lejana, pero en realidad está bastante lejos de aquí. Conocerás a mucha gente a lo largo del camino. Pueden ser fuertes o débiles, pero todos te tratarán como un enemigo. Pero no te salvarán después de herirte como me pasó a mí, así que solo puedo aconsejarte que tengas cuidado. Liu Jin no cree que lo que hizo esté mal y no se arrepiente. Capítulo 19. Gracias. Anuncio. Kurosaki Ichigo expresó su gratitud y salió por la ventana. En ese momento, Yemen abrió la puerta de su habitación. Al ver la ventana que acababa de abrirse y no se había cerrado a tiempo, Yemen supo con claridad lo que acababa de ocurrir. Se aclaró la garganta y dijo con indiferencia: el capitán te está buscando. No esperaba que llegara tan pronto. Liu Jin ya había supuesto que pronto se sabría que había tratado las heridas de Kurosaki Ichigo. Después de todo, lo hacía abiertamente, no en secreto. Sin embargo, no esperaba que se extendiera tan rápido, y el capitán ya lo sabía. Nie Jinmen no objetó, lo que equivalía a aceptar tácitamente. Solo estaba un poco preocupada. Hiciste algo tan bueno que el capitán no te dejará ir. Creo que el viejo no es alguien que no escuche ningún consejo. Liu Jin se levantó, se dio una palmadita en el trasero y se estiró perezosamente. Lo peor que podría pasar es que nos castiguen juntos. ¿Cuál es el problema? Durante casi medio año, ni siquiera has tenido la oportunidad de competir con otros. ¿No es difícil? Nie Jinmen ha estado a su lado durante tanto tiempo, y puede ver la depresión y la determinación en su corazón. Siendo honesto, el anciano simplemente aprovechó la oportunidad para luchar. De hecho, esto no es un castigo en absoluto, es como debe ser, así que no se le puede culpar por algo así. Pero lo que ocurrió antes es muy diferente de lo que ocurre ahora. Esta vez, los invasores representan una emergencia muy importante para toda la corte Jingling. Los tres equipos intentan capturarlos. Como miembro de la corte Jingling y también funcionario principal, Liu Jin no solo no ayudó a la corte Jingling a arrestar a estas personas, sino que también envió a los invasores lejos después de tratarlos.
Cuando el anciano supo esto, las consecuencias naturalmente serían inimaginables. Creo que el anciano estaría muy enojado. Liu Jin ya se había preparado mentalmente para ser regañado y castigado. No te preocupes demasiado por mí, no moriré. Anuncio, no importa cuán grande sea el error, no es un delito capital, por lo que no hay necesidad de preocuparse demasiado. Nie Jinmen no dijo nada más, simplemente se inclinó a un lado y esperó a que saliera de la habitación. De camino al cuartel general, ambos estaban inusualmente silenciosos, y el camino parecía muy largo, no tan rápido como de costumbre. Después de un largo rato, finalmente llegó a la puerta de la sede. Tras dudar un buen rato, fue a llamar. La persona que estaba dentro parecía haber estado esperando largo rato. Al ver que era Liu Jin, lo abrió rápidamente, mientras Nie Jinmen esperaba en la puerta. ¿Sabes lo que te pedí que hicieras? La escena se repitió. En la sala vacía del escuadrón, el anciano estaba de pie, bajo un gran abrigo, de espaldas a él. Al ver el uniforme de capitán del primer escuadrón que llevaba en la espalda, Liu Jin suspiró. Mátame o despedázame, tú decides. ¿Por qué iba a matarte? El anciano se acarició la barba y se dio la vuelta. Solo dejaste pasar un desastre de viaje. No es nada. ¿Qué? Esta vez me quedé un poco sorprendido. ¿Cómo podía ser tan considerado el anciano? No solía ser así. Siempre tengo la sensación de que aquí hay algo mal, pero no puedo señalar exactamente qué es porque es muy raro ver a un anciano así. Me trajiste aquí para castigarme, ¿verdad? Liu Jin miró al anciano frente a él con expresión de desconcierto. Ahora todo el equipo crece está movilizado para capturar a esta gente, y lo dejé ir. Creo que esto debe ser un asunto muy serio para usted, capitán. Capítulo 20. Saber, ya sé de la batalla entre ustedes dos y comprendo su fuerza. El anciano parecía hablar de otra cosa. Aunque tienes mucha fuerza, siempre escondes algo. Por eso te he convocado hoy para encomendarte una misión. ¿Qué misión? El anciano nunca volvió a mencionar la elección de un método, así que me pregunté. ¿Podría ser que me hubiera llamado hoy porque dejé ir al intruso? Si no me castigaba por un asunto tan grave, ¿qué pretendía exactamente? Era aún más extraño e incomprensible. No debes subestimar tu fuerza. Cualquiera con ojos puede verla. Así que te daré una oportunidad. Puedes desafiar a tu capitán. Si ganas, lo reemplazarás. Si pierdes, dejar ir al invasor no es poca cosa. Sin duda, te castigaré severamente. Resultó que el anciano realmente vio su propia fuerza y no estaba dispuesto a dejar ir tan fácilmente a una persona talentosa, por eso le dio esa oportunidad. Anuncio, se trataba simplemente de desafiar a su capitán, lo cual no era un asunto sencillo. Cada uno de los 13 equipos tenía su propio capitán, y la mayoría de estos capitanes eran muy fuertes, pero la habilidad de cada capitán era muy diferente, al igual que el capitán del equipo 13, Jushiro Mukitake, debido a su enfermedad, le fue difícil ejercer toda su fuerza. Este tipo de persona parecía ser un buen desafío. Pero esto también se debe a su condición física. Su propia fuerza todavía es muy fuerte. Aquellos que pueden llegar a ser capitanes de todo el equipo 13 no son personas sencillas. Todos ellos tienen ciertas fortalezas para poder convertirse en capitanes de sus equipos, y estas personas no son tan fáciles de desafiar, especialmente el capitán del equipo 12, Kurotsuchi Mayuri. Se puede decir que este tipo es el más aterrador entre los capitanes de los 13 equipos, porque la habilidad de su espada es muy diferente. Además, es director de la Oficina de Desarrollo Tecnológico y anteriormente se le ha llamado un genio. Las cosas que inventó se pueden usar en combate, y en combate, nunca se sabe qué va a hacer en el siguiente segundo, así que si desafías a una persona así, las consecuencias solo se pueden decir que son inimaginables. Los demás estaban bien, pero su capitán, Liu Jin, estaba realmente escéptico sobre este asunto y no se atrevía a aceptarlo tan fácilmente, pero en ese momento la voz del sistema volvió a sonar en el momento adecuado. Ding dong. El sistema ha asignado una tarea. El anfitrión debe derrotar al capitán de su propio equipo. Recompensa. Todo el Reiatsu del capitán Kurotsuchi Mayuri del 12 Escuadrón, así como todas sus habilidades y resultados experimentales. Anuncio, lo demás está bien, pero todas las capacidades y resultados experimentales definitivamente no deben subestimarse. Ha llevado a cabo muchos experimentos a lo largo de los años y, naturalmente, ha producido muchas cosas útiles. Si se pueden conseguir todas estas cosas, entonces no sé cuánta ayuda será para sus futuras batallas. También para esto tiene que asumir esta tarea.
Y incluso si el camino por delante es un callejón sin salida, aún así tienes que intentarlo para saber si puedes superarlo o no. Aceptar la tarea. Se dijo a sí mismo en silencio que aceptara la tarea, pero el anciano frente a él parecía haber estado esperando durante mucho tiempo, con una expresión impaciente en su rostro. Finalmente respondió al anciano. Ya que el capitán me ha dado esta oportunidad, debo aprovecharla. Sabía que eras ambicioso y tenías mucho apetito. Espero tener buenas noticias tuyas. De hecho, el anciano siempre ha sido una persona bastante anticuada y sin vida. El actual capitán de la 12ª División, Kurotsuchi Mayuri, fue una vez un gran pecador en todo el Seireitei. También estuvo preso en el calabozo y no fue liberado por mucho tiempo. Hasta que el ex capitán de la 12 División fue expulsado del Seireitei debido a algunos incidentes y nunca regresó, el puesto de capitán de la 12 División estaba vacante, por lo que no había forma de encontrar al actual capitán, Kurotsuchi Mayuri, este genio, para reemplazarlo. Si hubiera habido otra persona que pudiera hacerlo, el puesto de capitán nunca habría recaído en Kurotsuchi Mayuri, pero no había nada más que se pudiera hacer. Debido a que cada capitán de equipo tiene sus propias responsabilidades, su propia misión de equipo y sus propias habilidades, la misión del capitán del equipo 12 es convertirse en el director de la oficina de desarrollo tecnológico y crear cosas que sean beneficiosas para el Seireitei. Esta es una tarea que no todos pueden emprender, y simplemente tener fuertes habilidades puede no ser suficiente para lograrla. Por lo tanto, el puesto de capitán es prácticamente heredado de los antepasados o solo puede ser sustituido por alguien que se encuentre con algún fantasma. Fin del capítulo. Alto ahí, amante de las historias adictivas. Hemos vuelto con Novels Fanfic, porque el anterior Patreon se fue más rápido que un personaje secundario sin desarrollo. Aquí encontrarás novelas épicas, finales de infarto y el humor negro de siempre. El link para unirte a nuestro Patreon y el enlace para descargar esta novela están en la descripción. Así que, ¿qué esperas? Nos vemos en esta nueva aventura. Igual.